No sé si aquí el saludo es buenos días o buenas tardes, porque digamos que allí en México cuando pasa el mediodía ya son buenas tardes. Aquí normalmente después de comer, ¿verdad? Ya decimos buenas tardes, hasta entonces no. Da igual, lo importante es el saludo y el agradecimiento de poder compartir hoy con ustedes esta Eucaristía y un poco también el agradecimiento a esta comunidad que no deja de ser de Vargas, aunque cuando nacíamos todavía no existían todos estos edificios. Y porque hoy es el Domingo del Buen Pastor. Obviamente, cuando hablamos del Buen Pastor siempre pensamos en los sacerdotes, ¿no? En los consagrados a Dios. Pero yo quisiera que ustedes hagan hoy un esfuerzo especial para no pensar solamente en nosotros. Yo digo que soy agradecido de ser sacerdote y haberme criado en esta comunidad de Vargas, pero yo creo que todos ustedes como padres, madres, abuelos y abuelas, en el fondo participan de esta vocación de buenos pastores. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer si ustedes no lo han iniciado antes en el hogar. La familia es el primer seminario, es donde aprendemos todos los valores que después van a ir adornando y enriqueciendo nuestra vida. Y si ustedes no los siembran, difícilmente se harán realidad después en el corazón de estos jóvenes y de estos niños. Así que felicidades a todos por este domingo en el que creo que la liturgia de la Iglesia nos hace una profunda llamada de atención para conocer a fondo cuáles deben ser las características precisamente de un buen pastor, de un buen maestro, de un buen guía, de un buen líder. Hay tres definiciones en el Evangelio que Jesucristo hace de sí mismo. Es decir, tres calificativos que Él se otorga personalmente, por tanto deben ser los más adecuados, porque no se los hemos dado nosotros como Iglesia, sino que Él mismo se los concede. Pastor, aprisco y puerta. Dice, yo soy la puerta, yo soy el redil, yo soy el pastor. Fíjense cómo aglutina prácticamente todos los elementos, ¿no? En esa imagen prácticamente que todos hemos conocido, bueno, los mayores sobre todo, ¿no? De este lenguaje bucólico, campestre, ¿no? De lo que era el antiguo pastoreo. ¿Qué significa ser puerta? Miren, en la Biblia se habla muchas veces de la puerta. La puerta de la ciudad es un signo de fortaleza, un signo de prevención, un signo de seguridad. Seguramente que todos hemos escuchado aquella frase que Jesucristo decía, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, termínenla, que un camello pase por el ojo de una aguja. Claro, nosotros para el que lee rápidamente la Biblia o el que no está muy habituado quizá a la lectura de la Biblia, enseguida podemos acordarnos de la abuelita, ¿no? Intentando pasar el hilo por la aguja. No, el ojo de aguja era una puerta de la ciudad. En las antiguas ciudades, como la nuestra de Toledo, siempre amuralladas para protegerse del enemigo, siempre había esas grandes portones por donde pasaban las caravanas de los caballos, de los camellos, cargados con todas sus mercancías, ¿no? Al comercio. Cuando llegaba la noche, esas grandes puertas se cerraban para evitar los atracos, ¿no? Y los asedios, y se quedaba abierta simplemente una puerta pequeñita por donde uno podía pasar caminando, pero obviamente los camellos y los caballos no podían pasar. ¿Y qué quería decir Jesús con esta figura precisamente? Si Él es la puerta que nos conduce hacia Dios, lo que quiere decir es que, obviamente la comparación del rico, ¿verdad? Cuando uno va con todas sus posesiones y quiere llegar al cielo con todo, no puede. O dejas todo fuera y pasas tú, ¿sí? O te quedas fuera, con todo lo que tienes. Esa era la imagen que Jesucristo hacía con relación a la puerta, ¿sí? Jesucristo nos exige siempre un desprendimiento para el cumplimiento precisamente de nuestra misión en este mundo. Los cristianos, en el fondo, también estamos llamados a ser puerta, como Jesucristo es puerta. Puertas abiertas para los demás, nunca muros de choque
o paredes de rebote como los frontones. Es necesario muchas veces vaciarnos de nosotros mismos para no convertirnos en un obstáculo para los demás para acceder a Jesucristo. En estos días en los que se ha muerto el Papa Francisco, en el que se ha elegido el nuevo Papa León XIV, algo que siempre me ha sorprendido mucho es cuando uno visita los medios, las redes sociales, los grandes medios de masa, de comunicación, radio, televisión. A mí incluso me ha tocado hacer, antes de venir, algunos programas allí en México. Es curioso cómo juzgamos enseguida a las personas, y a veces sin fundamento, ¿sí? Y en el fondo, detrás de ese juicio que podemos estar haciendo al Papa Francisco, si nos ha gustado más o menos, o si nos va a gustar más o menos el León XIV, pues yo creo que no le conocemos, ¿verdad?, como para poder emitir un juicio sobre él. Y sin embargo, el mundo ya emitió un juicio sobre él, o podríamos decir mejor, un prejuicio sobre él. En el fondo, lo que juzgamos o prejuzgamos es a la Iglesia misma. En el fondo es a Dios mismo. Pero claro, ese juicio dice más de ti que de la persona a la que estás valorando. Dice más de nosotros mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, en vez de ser puertas abiertas para arrastrar con nuestro ejemplo y nuestro testimonio a las personas hacia Jesucristo, lo que hacemos es apartarlas. Es espantarlas, ¿no?, con nuestros juicios y nuestros prejuicios. El aprisco, otro concepto que usa Jesús para definirse a sí mismo, es el lugar donde encontramos nosotros la defensa, el abrigo, el descanso. En el fondo es el reino de Dios, ese reino al que todos aspiramos a alcanzar un día como meta en esta vida. Pero a ese reino de Dios, a ese aprisco, no se entra con astucia. Dice, en otra versión del texto del Buen Pastor que acabamos de leer en los sinópticos, dice que el ladrón no entra por la puerta al aprisco, sino que salta la valla, ¿no?, porque entra para robar y hacer rapiña. No se entra con violencia, como el asaltador, sino siempre en fidelidad y con una actitud de servicio total al rebaño que se te ha encomendado. Esa es la actitud, ¿no?, humilde, servicial, que debemos de depositar nosotros también en la misión que se nos ha encomendado en la vida. Antes hablaba del papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los niños. O sea, tenemos que servir siempre. No buscar nuestro propio provecho egoísta, sino poner nuestra vida al servicio de los demás. Hace un poco de tiempo me decía, conversando así con un amigo, de una pareja que se iban a casar, y un sacerdote le dice: ¿y ustedes por qué se casan? Y le dice el joven, dice: porque quiero ser feliz. Dice: pues entonces no te casas. ¿Cómo? ¿Cómo usted, sacerdote, me dice que no me case porque quiero ser feliz? No, porque si te casas es porque quieres hacer feliz a tu pareja, no ser feliz tú, sino en la comunidad siempre vivir para el otro. Y esa es la esencia del amor. Nada de egoísmo, todo servicialidad y disponibilidad hacia los demás. Y esta es la figura del pastor que nos representa a Cristo. Y por último, esa misma expresión, pastor. Jesús es el único pastor, es el pastor de la Iglesia. El Papa es su representante en la tierra, pero no pasamos de ser eso, nosotros ministros y representantes de Dios en el mundo. Tenemos que superar, por tanto, esa idea bucólica y despectiva muchas veces. El pastor es un hombre o una mujer, no se escandalicen, es un hombre o una mujer de coraje, de audacia y de prudencia. Y les quiero que ustedes entiendan bien estos tres calificativos. Audaz es la capacidad de emprender acciones poco comunes, sin miedo a las dificultades o al riesgo que implican. Audacia. Algo que está faltando mucho en nuestro mundo de hoy, especialmente en las nuevas generaciones y en los jóvenes. Hablaba del matrimonio. ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren casarse hoy? Porque no son audaces. Porque tienen miedo precisamente a emprender una acción que es poco común. Es decir, desentenderse de uno mismo para vivir para los demás. En ese gesto de generosidad, de entregar tu vida a otra persona,
y después generar vida desde el amor a esa otra persona a través de los hijos, compromisos de vida. Tenemos miedo a enfrentarnos. Cuidado, porque tampoco hay que mirar a la nueva generación como haciéndola responsable de esto. Es lo que les hemos transmitido nosotros, los mayores. Y es lo que han aprendido, para bien o para mal. El coraje es el valor y la decisión apasionada con que se acometen esas acciones. Valor, ¿sí?, que tenemos que cultivar siempre en nuestras vidas. Y la prudencia es esa capacidad de mesura para valorar los riesgos que tenemos que afrontar en la misión, ¿no?, que se nos encomienda. De tal manera que el pastor es aquel que camina siempre delante del rebaño para conducirlo, es aquel que camina con el rebaño, ¿sí?, para acompañarlo en sus necesidades, y es aquel que va también detrás del rebaño para impedir que nadie se quede atrás y que todos progresen en la misma medida. Bien, esa es la idea genérica desde el Evangelio. ¿Cómo actualizamos o cómo contemporizamos esto a nuestra vida? Miren, la palabra pastor hoy está desfasada. Pocos conocen ya la imagen del pastor, pero sí conocemos otros términos como líder, guía, jefe. Cuidado con las limitaciones de estos términos, porque no se corresponden con el que Jesucristo nos ha querido expresar en el Evangelio, y sobre todo en esas limitaciones de la diferencia. Ser líder hoy, ser jefe, tiene un gran peligro. Y me voy a detener un poquito en esto, apoyar el liderazgo en la manipulación, algo que creo que lamentablemente cada vez estamos más acostumbrados a ver. El jefe es el que ostenta el poder, habiendo confundido precisamente que la capacidad de liderazgo se basa en el servicio, no en el dominio, en poner tu vida al servicio de los demás, en la imposición de criterios propios, como se manipula ese poder y ese liderazgo, en la anulación de las personalidades de los demás y en la utilización en provecho propio del poder que otros me han otorgado. Y yo creo que todos podemos identificar imágenes vivas y actuales de estas deficiencias que yo les estoy señalando. Miren, la fórmula de presentación del líder, de un líder estándar, es o debería ser aquel que quiere servir al pueblo, que quiere servir a los demás, o en el caso de los políticos, que quieren servir a la nación, dispuestos a cualquier sacrificio por aquellos de los que es representante. Esa es la audacia que decíamos antes, y esa es la verdadera capacidad de liderazgo en el servicio y en el sacrificio, y en un servicio sobre todo desinteresado, que expresa la disponibilidad de mi vida para los demás. Ahora bien, esto casi siempre falla. Estamos acostumbrados a verlo fallar, y por ello Jesús complementa la figura del pastor con la contrapuesta del cordero humilde. La Biblia nos dice que Jesucristo también es el cordero degollado. Es el símbolo pleno de la humildad que tiene que acompañar precisamente el liderazgo y el poder. El Papa Francisco, que apenas nos ha dejado, decía: sean pastores con olor a oveja y sean ovejas con olor a pastor. Las dos cosas se tienen que complementar siempre. Pero todos sin excepción tenemos un pequeño o grande líder dentro, que tenemos que poner en juego y en acción siempre. Lo importante es ejercerlo precisamente a la luz del Evangelio y en contra de lo que el mundo, la imagen del mundo, nos está presentando hoy, con una conciencia verdaderamente cristiana de servicio y de promoción de los demás en la tierra. Y en esa medida todos seremos felices y conseguiremos esa justicia social que todos buscamos y el bienestar de nuestra sociedad. ¿Qué implica esto? Un concepto: gratuidad. Gratuidad, una palabra que yo creo que ya hemos expulsado de nuestro vocabulario común, pero nunca deberíamos de expulsarlo del vocabulario cristiano. El amor es gratuito. Por tanto, todas las condiciones y las características de nuestras relaciones mutuas deberían de estar caracterizadas desde el amor con la gratuidad. Un amor que nadie entiende,
¿Tenemos derecho, podríamos decir, a sacar provecho de nuestro rebaño? Y aquí cada uno describa su rebaño, ¿no?, con las personas que están a su cargo, o bien en la familia, o bien en el trabajo, o bien en las amistades, en la comunidad, etc. ¿Tenemos derecho a sacar provecho del rebaño? No, más bien lo que tenemos es la obligación de un amor totalmente desinteresado por los demás, valor que se está realmente perdiendo. Carl Lewis, no sé si ustedes conocen a Carl Lewis, tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores. Fue muy famoso en su momento, es una apología, una crítica, está escrito en 1960, donde va describiendo las 4 tipologías de amor que hay. Estorgé, que sería en griego cariño, la filía, que significaría amistad, el eros, que es simplemente el amor placentero, biológico, físico, y el agapé, que sería la caridad, que es el que define verdaderamente el amor cristiano, porque es un amor de plenitud que abarca a todos los demás. Entonces hay una graduación también dentro del amor, ¿no?, que podemos hacer nuestro. Mire, Jesús busca deslegitimizar todo tipo de autoritarismo en el ejercicio de la autoridad. Cuidado. Sí, esto lo vemos desde la imagen del buen pastor en el Evangelio, pero yo lo estoy contemporizando hoy a nuestra realidad actual y a las condiciones con las que nosotros podemos ir ejerciendo esa autoridad. No es lo mismo autoridad que autoritarismo. Todos los ismos, es decir, todos los extremos, pervierten la esencia del sustantivo. De ahí esos calificativos inverosímiles, casi podríamos decir utópicos, que usa para definir la figura del pastor, del líder. Dice, el que da la vida. El pastor es el que da la vida por aquellos que le siguen, el que está dispuesto a darlo todo. Llama a cada uno por su nombre, es decir, ejerce la autoridad de manera personal, no solamente social, como si fuéramos una masa, no identificable, sino a cada persona por su nombre. Marcha adelante abriendo el camino, afrontando el peligro en el nombre de los otros. Saca al campo abierto de la libertad precisamente a aquellos a los que dirige y gobierna. A servir y no a ser servido, como Jesucristo dijo que vino a este mundo. Y son calificativos que tenemos hoy que hacer nuestro. Y aquí quiero señalar simplemente 2 aspectos para terminar. Permítanme, no se escandalicen. Les voy a hablar de la virtud de la desobediencia, ¿sí? Porque normalmente identificamos la virtud con la obediencia. No, virtud de la desobediencia. Cuando los que mandan buscan su propio provecho y no parece que haya otra solución posible para los que somos mandados, nos queda la salida del disenso, de la crítica, obviamente una crítica en aras de la construcción, y la desobediencia. Desobediencia social, lo llamamos en Latinoamérica, no se escandalicen. Y esto inquieta terriblemente a quien ostenta la autoridad, o podríamos decir el poder mal usado. Esa obediencia ciega, lejos de ser, por tanto, una virtud, es un vicio. Y es un vicio que tenemos que combatir radicalmente. Y es algo que estamos viendo hoy día cada vez más frecuentemente en nuestra sociedad. Quiero citarles a Erich Fromm, para que no piensen que son palabras simplemente del Padre Ángel. El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro de la humanidad. Fíjense qué frase tan rotunda. El hombre ordinario con un poder extraordinario es el mayor peligro para la humanidad. Es decir, cuando tenemos poder y lo usamos en provecho propio y no para servir a los demás. Y es algo que estamos cada vez lamentablemente más acostumbrados a ver en nuestros gobiernos. Quien exige obediencia ciega, es decir, gregaria, fomenta, perdón por el apelativo, el aborregamiento. Y la entendemos bien, ¿verdad?, aquí en el pueblo. Nos hacemos borregos. No pretende más que dominio, manipulación y sumisión. Y esto fomenta, es lo que llamamos el pensamiento débil. Crea el hombre masa, pensamiento único. Esto lo vemos, les pongo un ejemplo muy simple. Van a un estadio de fútbol, ¿ya? Y todos gritan unísonos, pero nadie sabe por qué grita.
¿Sí? Mi equipo lo puede estar haciendo fatal y está perdiendo 8-0 y aún así le sigo aplaudiendo. ¡Bravo! ¿Sí? Es mi equipo, me da igual que lo haga mal, es mi equipo. Y el problema es cuando esto, que pues no deja de pasar de ser un deporte, una ficción, ¿no? Y uno se puede volver fanático, cuando lo transportamos a la vida real, ese fanatismo ciego, ¿sí?, que nos hace sumisos a la decisión de otro, aunque esté mal decidido. Lo vemos en el Congreso de nuestros diputados hoy día. Lo vemos en España. Yo sigo desde América las noticias españolas casi todos los días y trabajo con muchos diputados y senadores en México porque tengo a mi cargo toda la actividad política allí, las relaciones de Iglesia y del Estado. Y esto se puede convertir en un gran problema para todos nosotros. Miren, Jesucristo llama a cada quien por su nombre. Otro detalle, el pastor tiene una voz única, inconfundible, veraz, y cada oveja recibe la llamada por su propio nombre. No hay masa, no hay rebaño, no hay sometimiento, ¿sí?, no hay fanatismo, hay una relación personal única e íntima. Y esto es lo que tenemos que recuperar como sociedad y como Iglesia. Decía Karl Rahner, gran teólogo del siglo pasado, dice, el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, sino en la experiencia y en la decisión personal. Y quiero que entiendan bien esta frase porque es tremenda. Es decir, la religión ya no es un factor común de nuestra sociedad. Olvídense de que el cristianismo es la religión dominante ya en Occidente. No lo es y cada vez lo va a ser menos. Ya están elaboradas las estadísticas. El mundo islámico nos va a dominar en poco tiempo. Y el cristianismo y el catolicismo vamos a entrar a trinchera. Para mantenernos necesitamos convicciones. No vivir simplemente arrastrados por tradiciones, sin convicción alguna, simplemente porque son eventos sociales. Hoy hay comuniones, primeras comuniones en Vargas, ¿verdad? Y yo me he visto ahora cuando salía para acá que los padres están fumando en la calle mientras sus hijos están haciendo la primera comunión adentro de la iglesia. ¿Ustedes creen que hay convicción ahí? ¿O simplemente hay que celebrar y vestirse para celebrar una fiesta? Y dejaremos pasar el tiempo hasta que llegue la confirmación, si es que llega, y no sé si llegará al matrimonio. Pero hemos convertido la religión en un acto social, simplemente, sin convicción alguna. Este es el problema. Quiero terminar simplemente citándoles también aquí a George Orwell. No me piensen a mí simpatizante de George Orwell, y sobre todo si hablamos de la Guerra Civil Española y de los comentarios que hizo y cómo combatió en ella, pero tiene pensamientos a veces lúcidos. Y es curioso porque dice, un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es un pueblo víctima, es un pueblo cómplice. Por tanto, cuidado a la hora de elegir a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros dirigentes, porque somos los responsables, no podemos mirar para otro lado. Y sobre todo tenemos que empezar a cultivar en nosotros esas capacidades de liderazgo social que hagan verdaderamente una revolución en medio de nuestra sociedad. Jesucristo fue un revolucionario, ¿sí? Fue contracorriente todo el tiempo y por eso lo condenaron, obviamente. Pero hoy necesitamos también gente convencida, ¿no?, creyentes en la verdad que Jesucristo nos ha dejado para defender desde, usando un concepto político, desde la oposición, es decir, desde la trinchera, los valores de la verdad que salvarán nuestra sociedad y las nuevas generaciones. Estamos llamados a ser buenos pastores, a ser grandes líderes sociales. Así que no miremos para otro lado y pensemos que no es nuestra responsabilidad, porque de cada uno de nosotros depende el que transformemos verdaderamente nuestro mundo.
Piensen que Dios te hizo a ti. Hay un dicho famoso: Dios te hizo y rompió el molde. Es decir, no hay nadie igual a ti. Y aquello que tú no hagas se quedará sin hacer. Oremos por el gran líder y el gran Papa que la Iglesia nos ha elegido y sigámosle, sigamos sus pasos como buen pastor. Yo, por lo poco que llegué a conocerlo, por los años que compartimos de misión allá en Perú, donde él estuvo un poco más, yo estuve 16 años trabajando allí, él ha estado poco más de 20, después a mí me transfirieron, primero a Estados Unidos, luego a Cuba, luego a México, y yo, por lo poco que le conozco, creo que será un buen pastor para la Iglesia y para cada uno de nosotros, pero sin anular nuestro liderazgo, ¿sí? Todos estamos llamados a serlo por igual, que así sea.